hasta marzo solamente se vinculaba con un entorno concreto como era la oficina, todo eso ahora mismo ha cambiado. Como vengo diciendo desde marzo, lo que se entendía como normal hasta la pandemia ahora ya ha saltado por los aires en gran medida, y a la detección de esta disrupción tan grande, pues nosotros en el estudio empezamos a poner en pie un análisis, como dice Daniel, pues bastante en profundidad y concienzudo, apoyado tanto en nuestra experiencia previa como en los resultados de estudios que nosotros hemos venido haciendo, y hemos puesto, ya creo que va por la 4ª versión, un white paper propio del estudio y con la ayuda de Smart City Cluster, que por supuesto está a vuestra disposición. Es un estudio profundo sobre los espacios de trabajo y las necesidades de esos espacios a partir de la pandemia. Si me permitís, voy a compartir pantalla porque me gustaría acompañar el discurso verbal con unas imágenes de fondo y que pueden ayudar a imprimir un poquito más esas nociones en el oyente. Como os vengo diciendo, es importantísimo entender la diferencia, que el mundo que nos planteamos desde marzo en adelante es diferente a lo que venimos viendo. Bueno, esto es una pequeñísima presentación del estudio. Estamos asociados a Smart City Cluster desde hace, ahora va a hacer 5 años, bueno, desde hace mucho tiempo, porque nosotros tenemos una vertiente enfocada a la ciudad inteligente pues muy grande, y en ese orden de cosas todo lo que tiene que ver con Workplace tiene mucho que ver también con la ciudad inteligente. Nuestra experiencia en este sector previa está esencialmente inscrita en un mercado internacional tan competitivo como es el de Madrid, y aquí veis una serie de empresas para cuyas oficinas hemos trabajado o estamos trabajando. Como venimos diciendo, efectivamente, el mundo, en especial en el sector de las oficinas, ha cambiado, puesto que la actividad laboral de todos los trabajadores se venía vinculando exclusivamente con un solo lugar, digamos, físico, que era la oficina. Ahora eso sencillamente ya no es así. A la gente se le ha empezado a dar, afortunadamente, la posibilidad de elegir entre hacer sus tareas laborales en la oficina y hacerlas de forma remota, y lo que es una bendición para mucha gente es también un problema para otros, en especial porque las direcciones de las compañías están empezando a echar de menos ciertas cosas, ciertos beneficios del trabajo presencial. Es cierto que muchas empresas están notando una al menos igual, pero a veces mayor productividad en las tareas de concentración, las tareas que pongamos por caso, ingeniero en una empresa tecnológica puede desarrollar concentrado en su casa. Sin embargo, están echando de menos esos beneficios que tenían o que necesitamos que sigan teniendo derivados de las cuestiones más vinculadas al encuentro personal entre los trabajadores. La pandemia ha traído un factor
traído ex novo, que es la distancia social, y ha acelerado otro factor, que es el trabajo remoto. En cuanto a la distancia social, si bien es cierto que es una cuestión obligatoria y que hay que implementar para ofrecer la salubridad necesaria en el entorno de trabajo, sí que es cierto que todos tenemos cruzados los dedos porque dentro de la temporalidad que esperamos para ella sea lo más corta, digamos, la implantación de medidas de distanciación social lo más corta posible. La distancia social, por una parte, nos empuja a subir el ratio de metros cuadrados por empleado. Sin embargo, el factor del trabajo remoto implica una bajada drástica de la ocupación de las oficinas, puesto que la gente está quedándose en casa para hacer esas tareas de concentración o individuales y eso implica mucho más espacio en la oficina para el resto de los que no coincidan en ese momento en la oficina. Sin embargo, por el contrario de la nueva salubridad o de la distancia social, el trabajo remoto es una cuestión opcional y además impepinablemente permanente. Por eso podemos decir que la foto para la nueva oficina, esto es una cuestión variable para cada empresa y sus necesidades concretas, pues puede ser algo en el entorno de que coincidan temporalmente un 40% de los empleados en un 60%, gente que necesitará un 70%, gente que le bastará con un 50% de su superficie anterior. Lo que nos venimos encontrando es que ciertas empresas que nos llaman desde junio se ven ante una situación como esta, ante un panorama como este. Las empresas, lo que antes funcionaba bien para ellas, este tipo de, especialmente en tecnológicas, oficinas paisaje, con una alta concentración de perfiles técnicos que desempeñaban toda su actividad en la oficina, su actividad laboral, ahora las empresas se están encontrando con que esta foto ya no les sirve. Si bien la productividad, como decíamos antes, o se mantiene o en algunos casos ha subido en tareas, digamos, de concentración, se encuentran las empresas suspensos en este otro tipo de beneficios que son imprescindibles en el día a día de todas las compañías, que son los que vienen derivados del contacto cara a cara. Trabajo en equipo, creatividad, aprendizaje, que es fundamental, y incluso la socialización. ¿Qué ocurre? Pues que las empresas, debido a esto, nos están transmitiendo problemas del tipo de desaprovechamiento, problemas de retención del talento, gente, por ejemplo, que pudiendo realizar su trabajo para cualquier empresa, termina siendo fichada por otra empresa de otro sitio y pudiendo trabajar incluso en la misma ciudad sin necesidad de cambio de residencia. Cuestiones incluso de problemas para la transmisión de la cultura de la empresa que son hoy en día fundamentales para tanto la imagen de marca como la retención del talento. ¿Cómo podemos utilizar la oficina para solucionar estos problemas que nos expresan las empresas? Pues bien, lo primero que tenemos que plantearnos es que el empleado tiene opciones. El empleado tiene la opción hoy en día de ir o de no ir y ante la posibilidad de problemas de salud
atascos, gasto en comida, etcétera, etcétera, que vienen derivados de una oficina a la antigua usanza, terminan eligiendo me quedo en casa. Me quedo en casa o lo que vienen llamándose terceros lugares que estén bien acondicionados para un trabajo remoto, de una forma cómoda y de una forma lo suficientemente productiva, pero que finalmente terminan dando el problema para la empresa que venimos comentando. Por lo tanto, hace falta hacer que el trabajador quiera volver para recuperar todos esos beneficios. Cierto que va a desempeñar una importantísima parte de su labor en casa o en terceros lugares, pero necesitamos que quieran volver a la oficina para tener todos los beneficios que venimos comentando. Para lo cual hace falta imprimir una experiencia del usuario mucho mejor que la que se venía ofreciendo al trabajador anteriormente. ¿Cómo definimos? ¿Cómo va a ser? ¿Qué necesitamos que ocurra en la oficina de ahora en adelante? Como ha dicho Ito, algunas empresas tienen las oficinas cerradas incluso o absolutamente infrautilizadas, como hemos visto en la imagen anterior. ¿Qué necesitamos que ocurra en la oficina? Pues bien, os comparto este esquema que es un resumen, aunque ahora entraremos en profundidad sobre lo que nosotros vemos y es nuestro caballo de batalla para la oficina de ahora en adelante. Con respecto a la oficina física, ante cualquier intervención de la oficina en nuestro espacio de trabajo, tenemos que tener claro que la oficina debe pivotar, la oficina física, alrededor de estos, primero de la experiencia del usuario y especialmente apoyados en estas tres patas que vinculamos a la oficina física. Es decir, en la primera de todas es un correcto diseño de la experiencia espacial del usuario, para que en ella ocurra los usos que ahora veremos que tienen que ir ocurriendo, pero ya venimos apuntando desde el inicio de la presentación distintas cosas que tienen que ir ocurriendo por contra de lo que venía ocurriendo anteriormente, con una correcta experiencia del usuario y unos patrones de comportamiento que nosotros debemos definir con anterioridad. En segundo lugar, en la oficina física es fundamental garantizar que la oficina cuida de la salud del empleado. Y esto es una percepción que es importantísimo que el empleado tenga. En tercer lugar, necesitamos dotar a la oficina física de una capa importantísima de servicios y de tecnología para mejorar la experiencia en el ámbito digital también, pero mejorar al fin y al cabo la experiencia del usuario. Y todo ello debe ocurrir, no debemos olvidarnos, promoviendo una conectividad absolutamente fluida, sin ningún tipo de falla como en inglés se suele decir seamless, o sea, de una conectividad de una forma absolutamente fluida. ¿Para qué queremos que sirva la oficina en el presente y en los años por venir? Pues bien, por contra de anteriormente, como hemos dicho, la oficina albergar todas las tareas de un empleado, ahora necesitamos que en la oficina se desempeñen las labores que tienen que ver mayoritariamente con los encuentros presenciales. Es decir, adaptar los espacios de la oficina a usos que se benefician del contacto personal, como son el trabajo en equipo, las cuestiones creativas,
el aprendizaje e incluso la socialización. Paralelamente, hay un tipo de uso en el que detectamos un crecimiento importantísimo, que son los usos representativos. El uso que se basa en la utilización de la oficina como escaparate de nuestros valores de marca y, por así decirlo, escenario en el que ocurren encuentros tanto con proveedores como con clientes, es decir, con el mundo exterior. Por lo tanto, la imagen de marca y los valores representativos de la cultura de la empresa deben escenificarse tanto al interior, a nuestros trabajadores, como al exterior, proveedores, clientes, medios, redes sociales, etc. Disculpadme, porque... Bien, los espacios polivalentes y multifunción son fundamentales para esto. Diríamos nosotros que son la clave, porque son espacios que son muy fácilmente caracterizables con el carácter, la impresión, la definición que nosotros le queremos dar a nuestra oficina. Necesitamos crear espacios que sean tremendamente productivos, pero a la vez comunicativos de nuestros valores de la compañía y, por supuesto, respondan a los usos principales que nosotros les queremos dar. Por tanto, los espacios polivalentes y de multifunción pueden ser la piedra angular que nos ayude a caracterizar nuestra nueva oficina. El diseño de los espacios es fundamental para promover los comportamientos que queremos en cada área de nuestra oficina. De esta forma, junto con la dirección de la empresa, nosotros solemos definir cuáles son los comportamientos que necesitamos que se desarrollen en cada parte de la oficina. Por poneros un ejemplo, pues necesitamos una zona en la que el trabajador fomente su apertura mental porque es una zona de creatividad. Necesitamos que ocurran ciertas cosas que empujen a la creatividad en esta zona. O a la empatía para promover el trabajo en equipo, o al relax para las zonas de descanso. Pues bien, si nosotros somos capaces de definir correctamente con la dirección de la compañía qué patrones de conducta necesitamos en cada zona, estamos mucho más cerca de un correcto diseño espacial para cada ámbito de la empresa y así poder promover patrones de comportamiento que empujen tanto a la productividad como a estas otras vertientes que tienen que ver con el trabajo en conjunto, en común. Como comentamos nosotros siempre, nos gusta decir, la experiencia del espacio no es una cuestión exclusivamente visual. No solamente nos estamos ciñendo a la altura libre, el color de la pared, tipo de iluminación, todo eso es importantísimo, pero es muy importante igualmente cuestiones como de qué manera se viven esos espacios, cómo se entra, cómo se utiliza un mobiliario crecientemente flexible, qué recorridos, cómo podemos implementar situaciones nuevas. Y por último, cuestiones como la comodidad, la conectividad y hoy en día, con más razón que nunca,
la percepción de salubridad son cuestiones fundamentales para el correcto desarrollo de estos espacios. Todo esto, el correcto diseño de la experiencia espacial en nuestra oficina, nos va a ayudar en la vertiente de la retención del talento, que son cuestiones que hoy en día están poniéndose muy difíciles, puesto que la competencia por el talento cada día es mayor. Necesitamos, con el correcto diseño espacial, promover la cultura de empresa y la socialización a través, como hemos dicho, de decisiones espaciales que tienen que ver tanto con la geometría, los colores, las texturas, etcétera, etcétera, como con la diferencia de alturas, acabados, cuestiones de situaciones, recorridos, etcétera, para promover también la creatividad y los encuentros fortuitos que dan lugar a unas relaciones entre las personas que al final van directamente a la cuenta de resultados de la compañía. Necesitamos, en definitiva, que en nuestros espacios ocurran cosas. Si bien es cierto que todo lo anterior es de una importancia capital, no lo es menos lo que nos ha enseñado o lo que hemos comprobado después de marzo. Y es que las cosas no podemos contar con que las cosas permanezcan como son más tiempo del que nosotros pensamos. Las cosas pueden cambiar en cuestión de semanas radicalmente y no tenemos ninguna garantía de que una configuración de nuestra oficina, la que sea, va a servirnos al 100% dentro de 2 meses o no digamos 2 años, puesto que los cambios en el mundo de hoy en día son vertiginosos y permanentes. O sea, sí, ocurren de forma permanente. No permanecen, pero los cambios son sucesivos e imparables. ¿Qué herramientas utilizamos nosotros para dotar de una cierta flexibilidad y adaptatividad a nuestras oficinas? Cuestiones de configuración del espacio a través de particiones móviles, falsos techos retráctiles, etcétera, etcétera. Es decir, la forma geométrica del espacio nosotros necesitamos poderla reconfigurar con una cierta facilidad y necesitamos dotar de una cierta flexibilidad a el modo de utilización de esos espacios, especialmente basados en una ampliación del catálogo de usos flexibles, de mobiliario flexible. Todo lo que venimos hablando hasta ahora hemos desarrollado con respecto a la cuestión de la experiencia del espacio. Si recordáis en nuestro esquema, la segunda la pata importantísima de la nueva oficina es una correcta percepción de la salubridad. Pero en este caso sí que puede haber o debemos definir un antes y un después de un tratamiento o de una vacuna o de una relajación de las distancias sociales. Porque se va a esperar de la oficina unas ciertas cosas hasta la vacuna y se pueden esperar de la oficina otras cosas diferentes, a ratos muy diferentes, en una fase post-vacuna. ¿Qué quiere decir eso? En una fase pre-vacuna necesitamos que impere la percepción del usuario. Efectivamente, darte cuenta de que tu compañero está a la suficiente distancia como para que tú te encuentres a salvo. Y eso se consigue a base de cuestiones visuales del estilo de diseño gráfico, alertas, etcétera, etcétera. Necesitamos efectivamente garantizar
ciertas condiciones pre-vacuna y otras condiciones diferentes en una fase en la que las distancias de seguridad se relajen, en las que nos podemos centrar más en cuestiones de, efectivamente, calidad del aire mediante instalaciones y tecnología. Más adelante en la exposición hablaremos sobre ello. La tercera pata tiene que ver, como os decía en el esquema, con la digitalización tecnológica y una cierta carga de servicios que actúan directamente sobre la experiencia digital del usuario. El usuario necesita conocer todo lo que va ocurriendo en la medida de lo posible en su oficina, tener la oficina al alcance de la mano en su móvil o en su dashboard, donde debe ser capaz de conocer el estado de la calidad del aire, qué salas puede utilizar y cuáles están ocupadas, reservarlas, tener métricas que le ayuden a comprobar qué KPIs, qué indicadores le pueden ayudar a mejorar su rendimiento. Todo eso hoy en día se puede garantizar y se puede conseguir de una forma muy segura utilizando herramientas digitales que están al alcance de nosotros, especialmente vinculados con ambos clústeres, y que debemos implementarlas en el proyecto de una nueva oficina. Me permito en este punto, habiendo hecho un repaso, repetiros esta lámina del esquema. Consideramos que esta es la única que repetimos, puesto que es lo suficientemente importante. Así pues, ¿qué necesitamos que ocurra en la oficina física? Necesitamos que existan unos espacios que promuevan una experiencia espacial adecuada, que garanticen que sean unos espacios lo suficientemente inspiradores y memorables para que apalanquen la experiencia del usuario en los nuevos usos que queremos para nuestra oficina. En segundo lugar, la percepción de una nueva salubridad con la garantía de que nuestra oficina cuida de la salud del empleado. Y, en tercer lugar, una capa importantísima de servicios y tecnología implicadas en la mejora de la experiencia del usuario. Todo lo cual, sin ninguna duda, de una forma absolutamente conectada entre el trabajo en remoto y la oficina física. El trabajador no debe encontrar problemas técnicos para elegir entre una cosa u otra. Debe encontrar todo facilidades. La conectividad debe ser absolutamente fluida. Nada de esto puede empezar de otra manera que no sea el conocimiento por nuestra parte, el conocimiento estrecho y concreto de la situación actual de cada empresa que nos viene a preguntar, sus procesos internos y sus objetivos. Con estas tres vertientes, conociéndolas muy en profundidad, nosotros podemos extraer las claves necesarias para un conocimiento absolutamente completo y poder ubicar
partes del presupuesto de la intervención en la oficina, definir los comportamientos que necesitamos para cada una de las zonas y diseñar la experiencia espacial para cada uno de esos comportamientos. Por lo tanto, fundamental el conocimiento a través de una auditoría Workplace de la realidad, procesos y objetivos de la empresa para acertar en nuestro veredicto y en nuestro proyecto de implantación nueva de oficina. La auditoría Workplace la basamos normalmente en herramientas tecnológicas, en una serie de encuestas e incluso, dependiendo del alcance que le queramos dar a la auditoría, de talleres personalizados que terminamos haciendo con la gente que designa la dirección de la compañía a tal uso. Bien, disculpadme un segundo. Cuando Vito nos contactó para hacer esta exposición, estuvimos hablando y vimos que podía ser una buena cosa poner ejemplos prácticos de cara a lo que digamos, a ilustrar un poco mejor los escenarios que podrían relacionarse con los tipos de empresas que hay tanto en OnTech como en Smart City Cluster. Nosotros lo hemos vinculado, hemos puesto nombres de trabajos que hemos hecho nosotros anteriormente para relacionarlo, darle un poco de enganche. Pero básicamente son tres tipos de empresas, las que tienen en el entorno de los 50 empleados y una superficie, bueno, pues obviamente variable, pero siempre suele ser alrededor de unos 500 metros cuadrados. Estas empresas suelen estar alquiladas en una parte de una planta de un edificio. Un segundo tipo, un poco de un alcance un poco mayor, que llega hasta los 100 empleados, en el entorno de los 100 empleados, y que suele estar ubicada en una planta completa de un edificio. Y un tercer tipo que pasa de los 500 empleados y ya alcanza a ocupar si no un edificio completo, sí varias plantas de un edificio. Aquí me permito recordaros lo que venimos hablando hasta ahora. La superficie, digamos, la necesidad de superficie ha variado y ha variado a la baja. De la misma manera que ha variado inicialmente la necesidad de que tu plantilla coincida dentro de tu oficina. Por lo tanto, ahora estamos más en un entorno de un 40% de la plantilla ocupando un 60% de la superficie. Por lo tanto, se produce un exceso de superficie con respecto a la necesidad concreta que tenemos para nuestras tareas. Los siguientes ejemplos que vamos a ver, digamos, hacen una propuesta tanto para la superficie que empezamos a necesitar, es decir, una superficie menor que la anterior, como para el exceso de superficie. Así pues, en un ejemplo, en una empresa del tipo, como hemos dicho antes, parecido al tipo data-centric, que tiene una situación original como la que estamos viendo en la izquierda, de alrededor de unos 500 metros cuadrados, con un reparto de superficies para las tareas que se llevaban a cabo
como el que veis. Nosotros, después de un análisis profundo de las nuevas necesidades, detectamos que la empresa realmente puede funcionar con un 70% de la superficie y detectamos que hay un exceso de superficie dedicada. De manera que estamos en posición de recomendar una estrategia nueva para el exceso de uso de superficie. Esa estrategia es la de implementar el uso de formación. En el caso de Datacentric recomendamos el uso de formación, que puede estar tanto gestionado de forma interna como de forma externa, usado de forma interna como de forma externa, e incluso puede tener una configuración mixta, tanto para los trabajadores de la empresa como para utilización puntualmente de externos. Esto es en cuanto a el nuevo uso de la superficie. En cuanto al diseño de la experiencia espacial en temas de formación, pues esta es una imagen que representa muy bien, en este caso, para la empresa Altran, en su vertiente de I+D, su oficina en Madrid, es un uso multipropósito que tiene que ver con, que está especialmente enfocado con la formación. Esta empresa tenía varias zonas tipo aulas en zonas diferentes de la oficina, pero se potencia la caracterización del espacio de formación con esta serie de acciones que son totalmente flexibles y enriquecen el espacio con una zona de exposición verbal, con una zona de grada, incluso con una zona en una segunda altura más doméstica, más cómoda, si se me permite la expresión. Y esto tiene que ver para empresas del tipo, como hemos llamado, data-centric, en el asunto del diseño de la experiencia espacial. Con respecto a la tecnología y a los servicios, esta, como hemos dicho antes, es un tipo de empresa que está o bien alquilada o bien en propiedad, es más raro el caso, pero siempre en una zona de una planta de un edificio. Es rara la vez que por esa extensión utiliza una planta completa. De manera que las implicaciones de tecnología y de nueva salubridad en este tipo de empresas pueden estar centradas, lo que podríamos llamar en de puertas hacia adentro. En términos de tecnología y servicios, fundamental la fluidez entre presencial y remoto. Las herramientas que hay al respecto hoy en día son muy buenas. Nosotros conocemos y trabajamos con empresas, por ejemplo, del ámbito del Business Process Management, como Aura Quantic, que pueden ofrecer una capacidad de integración fluida entre el trabajo remoto y el presencial totalmente fluida, como valga la redundancia. Aplicaciones del tipo de reserva de salas y puestos, y luego asuntos como la mejora de la experiencia del usuario en términos, digamos, de contacto con el exterior, como entregas de paquetería e incluso hasta plataformas de pago. Respecto a la nueva salubridad, insisto, estos son solamente ejemplos y evidentemente hay que apoyarse en una correcta auditoría para conocer exactamente qué es lo que va a necesitar cada empresa, pero en este tipo de experiencias de empresas de esta envergadura, la nueva salubridad debe apoyarse en
la implantación de purificadores de aire con filtrado correcto, con una renovación, un número de renovaciones por hora adecuados y siempre apoyando a la percepción del usuario, diseño, implantación de sensores que ayuden a la monitorización de la calidad del aire y, por último, el correcto diseño apoyado en materiales, formas y texturas correctas que ayuden a la higienización. En el ejemplo, digamos, del segundo grupo, el segundo tipo de empresas que tienen ya un alcance mayor, están, podríamos decir, en su mayoría implantadas en una planta completa o una superficie más respetable de la planta de un edificio. En el caso de los nuevos usos para las superficies de empresas como esta, os podemos poner el ejemplo de Nippon Gases que hicimos para esta empresa en sus oficinas de Madrid, en la que podéis ver una implantación de los distintos usos en una planta de unos 1.200 metros cuadrados y, una vez más, después del análisis profundo de las nuevas necesidades de la empresa, estamos en disposición de ofrecerles una nueva estrategia para la utilización de su superficie. Reubicar de la manera correcta los usos que tienen que ver con tareas presenciales y en el exceso de superficie, que en este caso alcanzaba a un 26% de la superficie original, ofrecerles la estrategia de mostrar su producto, mostrar su servicio. Es decir, como venimos diciendo antes, una cuestión más representativa que implica un contacto mayor y visualmente potenciado de una zona concreta que ayuda a transmitir tanto al exterior como al interior las bondades tanto de su producto como de la cultura de la compañía. Todo esto incide directamente en la comunicación, como decimos anteriormente, tanto interior como exterior. Y ayuda a esta labor representativa que es tan importante hoy para labores comerciales, de eventos, etcétera, etcétera. Respecto al diseño de la experiencia espacial para la estrategia Muestra tu producto, pues aquí podéis ver un ejemplo claro. En este caso no es de un proyecto nuestro, pero lo consideramos muy acertado, de integración del espacio en el que se muestra el producto, en el que se entra en contacto con el producto, es integrado con los usos anteriores y los usos propios de la oficina, como reuniones o como contacto social o como tareas de contacto cara a cara. En términos de conectividad, tecnología y servicios, pues ya estamos dando un salto significativo en el que, garantizando, que es importantísimo, la fluidez entre lo presencial y lo remoto, eso no va a cambiar, podemos ampliar con una experiencia digital de la oficina completa para el usuario. Podemos empezar a hablar de cuestiones tipo oficina sin contacto, o sea, sin contacto físico, touchless, y cuestiones como la sensorización para personalizar incluso ciertas áreas del edificio, de manera que cuando el empleado
entra en una zona concreta, las condiciones de temperatura, iluminación, incluso hasta la música que a él le gusta, en el caso de que sea necesario, lo considere importante, el sistema detecte su presencia y pueda, en la medida de lo posible, personalizar las condiciones de estancia de ese empleado en esa zona concreta. En cuestiones de salubridad, podemos empezar a pensar en rediseñar la climatización para un estado un poco más, como solemos llamar, granular o individualizado, de manera que podamos evitar por completo la mezcla de flujo de aire de alguien que pueda estar contaminado, llevarlo a una zona de transmisión común, poniendo en peligro la salud de los demás. Entonces, si somos capaces de rediseñar la climatización de una forma más granular, estamos en el camino correcto. Es importante también que las herramientas digitales nos ayuden con una nueva logística de la higiene en términos de ayudar a los equipos de limpieza en temas como los calendarios, los horarios, los turnos, etcétera, etcétera. Insisto con estas láminas en que estos son solo algunas de las cosas que se pueden llevar a cabo. Obviamente, no me cansaré de repetir que todo esto tiene que venir después de conocer al dedillo las necesidades concretas de cada empresa, y algunas necesitarán algunas de estas medidas y otras empresas necesitarán otras diferentes, pero estas son solamente unos ejemplos. Respecto al uso de superficie en empresas que hemos llamado tipo AEG, en las que estamos ya hablando de una ocupación de varias plantas de un edificio o de una plantilla de unos 500 trabajadores. Pues bien, arriba vemos una situación original en la que en todas las plantas del edificio se ocupaba de la misma forma, de manera 100% presencial, y después del análisis de las necesidades nuevas tras marzo, podemos extraer las conclusiones que nos llevan a ofrecer la posibilidad de una estrategia nueva de uso, que en este caso proponemos como lo que viene utilizándose cada vez más en empresas tecnológicas, que es la estrategia de sede irradial o de hub and scope, que lo que viene a ser es, por contra de un gran cuartel general que se viene utilizando hasta el año pasado, en el que se concentran todos los esfuerzos de la compañía, ahora se diversifican las áreas de trabajo en zonas más cercanas al trabajador, incluso en zonas residenciales o incluso en ciudades diferentes, dejando para una parte del antiguo cuartel general, en este caso aproximadamente el 60%, las labores que deben permanecer siempre ahí, que son, como venimos diciendo, socialización, trabajo en equipo, contacto personal, cuestiones representativas, etcétera, etcétera. Es decir, mantener un 60% y reconfigurarlo para los nuevos usos. ¿Y qué hacer con el exceso del 40% que venimos hablando? Pues bien, utilizarlo. Nuestra propuesta es utilizarlo y convertirlo en esos terceros lugares.
terceros lugares que estén fuertemente cargados de servicios y que puedan gestionarse tanto de forma propia como de forma ajena y siempre sirviendo para trabajo en concentración. De esta manera podemos tener 3 de las 5 plantas utilizadas para una nueva sede bien pensada conforme a los usos que necesitamos ahora mismo y 2 de esas plantas utilizadas para lo que venimos entendiendo como scope, como terceros lugares. En el caso que nosotros proponemos, sugerimos una parte de ese uso, digamos, de tercer lugar de trabajo de concentración para uso propio y una parte para uso ajeno. Pero obviamente todo esto tiene que ver con las necesidades concretas de cada una de las empresas. Con respecto a cómo debemos diseñar la experiencia espacial de esa parte sede, de esa parte significativa, representativa, pues es importantísimo que ahí ocurran cosas, que el empleado entienda que yendo a esa oficina ocurren cosas que les benefician tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y que ocurren cosas, pero también a nivel espacial. Como hemos dicho antes, una experiencia espacial es una de las cosas que más ayudan en la comunicación de la cultura de la empresa. Por lo tanto, si vamos a utilizar esa parte de la oficina como cuartel general, como cuestión representativa, es imprescindible dotar a esas zonas de la correcta comunicación visual, el diseño de la experiencia espacial. Para las zonas en que vamos a convertir en terceros lugares, lo que venimos diciendo. Una fuerte comunicación de que es un lugar seguro a nivel de salud y una fuerte carga de servicios que va mucho más allá de la típica botella de agua y una wifi que funcione correctamente para sentarse en un sitio. La carga de servicios tiene que ir mucho más allá. No solamente en términos de eventos, sino en términos de percepción de que el trabajador domina el entorno físico a través de lo digital para todo su beneficio. Por último, en una empresa como esta, si bien debemos salvaguardar lo que venimos diciendo para los anteriores tipos, como la fluidez entre lo presencial y lo remoto, la experiencia digital, etcétera, etcétera, al tener por delante empresas que están implantadas en edificios completos o al menos en oficinas completas, plantas completas, empieza a entrar en juego la posibilidad de incidir sobre la cuestión inmobiliaria, de manera que puedes implantar herramientas que te ayuden a conocer perfectamente el comportamiento de tu oficina y el comportamiento de lo inmobiliario, por así decirlo. No solamente lo que ocurre dentro de la oficina, sino cómo se comporta el edificio o esa parte del edificio, de manera que eventualmente puedes llegar a trufar el edificio de sensores y conocer en tiempo real cómo se está comportando. Esta que veis es sencillamente un ejemplo de un gemelo digital que actúa sobre los sensores, que recoge los datos de los sensores implantados en ese edificio y te da un control de cómo
de cómo funciona, cómo actúa, cuál es el comportamiento del edificio incluso en tiempo real. En cuestiones de salubridad nos tenemos que centrar especialmente en temas de la calidad del aire interior, llegando incluso, como decimos hasta ahora, a actuar sobre cuestiones directamente de real estate, de cuestiones inmobiliarias, como, por ejemplo, la redefinición de una instalación nueva de aire acondicionado, de climatización, de calefacción, que puede llegar hasta el punto de instalar una ventilación mecánica de doble flujo. Esto, insisto, como todas las anteriores, son sencillamente ejemplos que nos pueden poner por delante cosas que pueden ir ocurriendo en cada uno de los ejemplos dependiendo de las necesidades de la empresa. Para acabar, un pequeño repaso sobre lo que entendemos nosotros como un proceso óptimo de trabajo para la implantación de una nueva oficina. En primer lugar, lo que venimos hablando desde el principio. Imprescindible tener una imagen muy exhaustiva de la empresa tal como funciona, como ha venido funcionando, sus procesos internos y sus objetivos. A partir de ahí, entramos en la redacción de un proyecto que ocupa todas las fases, desde la conceptualización, como hemos dicho antes, cuestiones de extraer los comportamientos adecuados en cada una de las zonas, hasta el desarrollo del proyecto ejecutivo que finalmente se va a implantar en la puesta en obra. Después entramos en la gestión de la contrata, en la que nosotros solemos trabajar con empresas constructoras que van más allá de la simple vigueta y bovedilla, por así decirlo. Empresas como Ercer, que nos acompañan en muchos trabajos, están sin ninguna duda en el buen camino para hacer de las empresas constructoras empresas tecnológicas y están absolutamente centrados en esto. Posteriormente nos implicamos en la gestión y en la dirección de la construcción y finalmente ofrecemos la posibilidad de monitorizar y hacer un seguimiento a la vida útil completa de la intervención en la oficina, incluyendo la posibilidad de una gestión de workplace, un management de workplace, siguiendo los KPIs, los indicadores adecuados que nos hemos definido junto con la compañía y haciendo las modificaciones necesarias en cada momento, los ajustes necesarios en cada momento para adaptar a los nuevos cambios y que la oficina permanentemente esté funcionando acorde con lo que se espera de ella y de la forma más productiva posible. Este es un esbozo de reparto sobre la inversión de una empresa en la implantación de oficina, qué porcentajes, qué partes se deben ubicar en qué zonas. Pues, como estáis viendo, todo esto es variable dependiendo del peso que necesite cada empresa poner sobre cada una de estas zonas. Una empresa necesitará seguramente unos puestos de trabajo que sean, sobre todo, más de
zonas de valor añadido o una implantación de una mayor implantación de instalaciones concretas porque las que tienen funcionan correctamente o no. Dependiendo de las necesidades de cada una de las compañías, estos pueden ser unos repartos significativos. Una vez más, esto es un ejemplo. Todo, como decimos anteriormente, debe partir del correcto conocimiento de las necesidades de cada una de las empresas. Y para eso es fundamental trabajar codo con codo con la dirección de la compañía. Hasta aquí digamos, la locución que yo quería trasladaros y dejaros claro que me gustaría responder a todas las preguntas que tengáis y que por descontado, si no es hoy, estamos absolutamente a vuestra disposición para responder a las preguntas que tengáis de ahora en adelante. Espero que os haya resultado lo suficientemente ilustrativo y de nuevo agradecer a OnTech y a Smart City Cluster la invitación para presentar esto ante vosotros.